como la química de los compuestos del carbono. La palabra orgánica significa literalmente derivados de organismos vivos. Originalmente, la ciencia de la química orgánica era el estudio de los compuestos extraídos de los organismos vivos y sus productos naturales. Compuestos como el azúcar, urea, almidón, ceras y aceites vegetales se consideraban como orgánicos, y las personas creían que tales productos naturales necesitaban una fuerza vital para ser creados. La química orgánica, por tanto, era el estudio de compuestos con fuerza vital, y la química inorgánica era el estudio de gases, rocas, minerales y los compuestos que podían prepararse a partir de ellos. En el siglo XIX se vio la necesidad de volver a definir el significado de química orgánica. Los experimentos habían demostrado que los compuestos orgánicos podían sintetizarse a partir de los compuestos inorgánicos. Uno de estos célebres experimentos, que se realizó por el químico alemán Friedrich Wöhler en 1928, convirtió la urea en cinato de amonio, que se obtenía del amoníaco y otras sustancias orgánicas tan solo calentándose con ausencia del oxígeno. Buenas tardes, mi nombre es Aaron Martínez y voy a dar una pequeña introducción de los grupos funcionales. Grupos funcionales. Se llama grupo funcional porque es el sitio en que la mayoría de las reacciones químicas tienen lugar, al respecto al doble enlace en los alquenos y el triple enlace en los alquinos se consideran también como grupos funcionales. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Melanie Guadalupe Castillo Valdés y les voy a hablar un poco sobre los grupos funcionales en química orgánica. Primero que nada les voy a hablar sobre los alcoholes. Bueno, los alcoholes son compuestos orgánicos que están formados a partir de hidrocarburos que, mediante la situación de uno o más grupos hidroxilo, por un número igual de átomos de hidrógeno. El cetona es un compuesto orgánico que está caracterizado por poseer un grupo funcional carbonilo que está unido a dos átomos de carbono, que a diferencia de un aldehído, en donde un grupo de carbonilo está unido al menos a un átomo de hidrógeno. Los alcanos son compuestos que contienen carbono e hidrógeno y solo se denominan como hidrocarburos. El grupo amino. Este es un grupo funcional que está derivado del amoníaco NH3. Este grupo se clasifica en función del número de hidrógenos sustituidos. Primario, que solamente sustituye un hidrógeno. Y por último, los compuestos aromáticos, que es una característica de los hidrocarburos aromáticos como el benceno, es la coplanaridad que este tiene del anillo, o también la llamada resonancia, debido a la estructura electrónica de la molécula. Buenas tardes, mi nombre es José Alberto Rendón Lozoya y yo les voy a hablar sobre las características químicas y físicas de los alcanos. De características químicas, los alcanos son sustancias poco reactivas que resisten el ataque de los ácidos, bases y oxidantes fuertes, como el SO4H2 y NO3H concentrados. También NaOH fundida y CR2, 7K2, etc. Esto se debe a la resistencia de los enlaces covalentes de dos carbonos, a la escala de polaridad de enlace de carbono-hidrógeno. Solo reaccionan espontáneamente y a temperatura baja con el flúor. Con algunos otros reactivos reaccionan a temperatura elevada con catalizadores. A continuación les hablaré sobre las características físicas de los alcanos. Los alcanos están poco agregados y sus puntos de ebullición y de fusión son mucho más bajos que los otros compuestos orgánicos de peso molecular análogos. Y a la temperatura ambiente y presión ordinaria de 20 grados centígrados, los primeros 4 alcanos son gaseosos, mientras que desde el pentano hasta el hexano son líquidos. Buen día, mi nombre es Sebastián Salazar y les voy a hablar sobre algunos tipos de moléculas orgánicas. En los organismos se encuentran 4 tipos de diferentes moléculas orgánicas, en gran cantidad: carbono, lípidos, proteínas y nucleótidos. Todas estas moléculas contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos son fuente primaria de energía química para los sistemas vivos. Los lípidos son moléculas hidrofóbicas que, como los carbohidratos, almacenan energía y son importantes
componentes estructurales. Las proteínas son moléculas muy grandes compuestas de cadenas largas de aminoácidos, conocidas como cadenas polipeptidíticas. Los nucleótidos son moléculas complejas formadas por un grupo de fosfato, un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada. Aparte de lo que mencionaba mi compañero Sebastián, los alcanos son compuestos formados de hidrocarburos, que está formado por carbono e hidrógeno. Son compuestos que contienen solo carbono e hidrógeno, se dividen en dos clases: hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Los hidrocarburos alifáticos incluyen tres clases de compuestos, que serían alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos son hidrocarburos que solo contienen enlace simple carbono-carbono. Los alcanos contienen enlaces dobles carbono-carbono y los alquinos son hidrocarburos que contienen un triple enlace. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es Diego David Durán Salcido. Yo les vengo a hablar sobre la selección de 3 moléculas del grupo alcano, la cual me tocó investigar su uso industrialmente o comercialmente. Vamos a empezar por el propano. En sí, el propano es algo que se utiliza casi a diario, ya que es muy común verlo en sistemas de cilindro estacionario de gas propano, ya sea para un horno industrial, un horno de casa, una estufa, un calentón. Es muy común usar el gas propano. A continuación yo les voy a hablar sobre el metano, ya que el metano es muy común encontrarlo donde hay combustible fósil, ya que se emite durante operaciones normales de extracción de petróleo, gas natural o carbono. También es común encontrarlo durante la manipulación, procesamiento o quizá transporte del combustible fósil, ya sea en camiones o a través de tuberías. Con el simple hecho de comprar o usar combustible fósil del tipo carbono, gas natural o petróleo, estás contribuyendo a las emisiones de metano. Y por último les voy a hablar sobre el heptano. El heptano se utiliza como solvente para la cera cruda, ya que la temperatura del solvente influye en la solubilidad del soluto en los procesos de extracción. Bueno, en este caso se demuestra que este proceso industrial de fraccionamiento no se puede llevar a cabo, ya que es peligroso por las altas temperaturas. En conclusión general sobre la química orgánica es que es una ciencia tan útil, ya que nos ayuda a conocer, por ejemplo, el grupo de los alcanos y nos informa que están compuestos en tan solo hidrógeno y carbono, de diferentes cantidades de carbono, así como de hidrógeno. También ayuda a conocer las características, tanto físicas como químicas, de cada compuesto del grupo de los alcanos, así como para qué se utiliza. Por ejemplo, el propano, que nos ayuda en los sistemas cilíndricos de gas propano para la utilización de ellos en hornos, estufas, etc. En sí, esta ciencia nos ayuda a conocer tanto los compuestos como la estructura que nos rodea.